Fin de vida. Reflexiones en torno a la muerte. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Salud de Chile podcast. En esta oportunidad nos convoca a hablar de un tema que es tabú en la sociedad en general, pero muchas veces no nos damos cuenta, porque hablar de muerte parece ser mucho más complicado que la acción de morir propiamente tal. Es de lo único que se tiene real certeza que nos pasará. Sin embargo, si es posible eludir conversar en torno al tema, aparentemente lo hacemos. Es que como sociedad aún se prefiere tener una venda en los ojos y solo esperar a que llegue el momento. Sin embargo, existen muchas experiencias y percepciones en torno a la muerte, además de incertidumbres, enfrentamientos de duelo, el cómo diferentes culturas la vivencian. También está el concepto de muerte digna o el buen morir, así como dilemas éticos, eutanasia, entre otros. Sin ir más lejos, la pandemia ha cambiado tantos aspectos en la sociedad, así también pareciera que estamos rehusando o negando aún más la muerte. Día a día conocemos cifras de personas fallecidas que no conocemos o a otros les ha tocado más cerca con algún familiar o amigo que ha muerto. Como sea, día a día sabemos que un cierto número de individuos va a morir ineludiblemente frente a este virus. Para hablar de este tema, es que nos encontramos con Verónica Rojas. Ella es enfermera de unidad de paciente crítico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Además es parte del grupo transversal de trabajo de fin de vida y muerte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con quien vamos a reflexionar y abrir nuestras mentes en torno a la muerte. Hola Verónica, gusto saludarte. Ojalá nos puedas comentar un poquitito de este grupo que eres parte y de esta línea de investigación que están siguiendo. Sí, hola Bárbara, gracias. Bueno, y gracias a todos los que están escuchando hoy día este podcast, que en realidad yo no sé si vamos a profundizar tanto, pero al menos lo que sí vamos a poder hacer es poder conversar y abrir nuestra mente en torno de esta temática que, como tú partiste en la introducción, es una de las pocas certezas que tenemos en nuestra vida. Bueno, efectivamente yo soy enfermera, trabajo en la OPC aquí del hospital, pero trabajo desde una vereda súper interesante para la enfermería, que es la investigación en paciente crítico, donde una de las líneas que hemos tratado de impulsar con el equipo de cuidados continuos y paliativos, que está liderado por la doctora Alejandra Palma, es precisamente el proceso de fin de vida. Y a raíz de eso uno descubre que hay mucha gente que está tratando de hacer lo mismo, así que impulsados por el Departamento de Innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, hace un año ya nos constituimos como un grupo y hemos ido levantando la temática, visibilizando, logrando trabajar e impactar en áreas de formación de pregrado, ¿cierto? En el área clínica también, y teniendo algunas presentaciones en algunos congresos, ya sea de medicina intensiva o también de atención primaria, y un equipo súper fuerte que está trabajando en eso. Así que, bueno, y yo desde mi área no profesional también formo parte de un proyecto que se llama Proyecto Moquita, que justamente por medio de las conversaciones en la sociedad civil tratamos de visibilizar la muerte como un proceso, bueno, que es parte de la vida. Así que es bien difícil diferenciar cuál es la línea profesional o personal, pero lo lindo es que como cada una va nutriendo el espacio de la otra. Así es, y ya para adentrarnos al tema, me gustaría que comenzáramos con definiciones. ¿Qué es la muerte para nuestra sociedad? ¿Qué piensan o temen de ella? ¿Cómo se puede asumir mejor? Sí, bueno, esa en realidad es una pregunta que no tiene una única respuesta y va a depender desde qué perspectiva uno la responde. Es decir, uno puede responderla desde una perspectiva espiritual o religiosa, hay gente que puede decir es una transición, un traspaso de energía, hay otra gente que puede decir es el fin y se acabó, ya no hay nada más. A mí me gustaría tal vez como pensarlo un poco desde la perspectiva del área de la salud, donde nosotros hemos sido súper entrenados para ayudar en el proceso, o sea, entrenados y formados para ayudar en el proceso de recuperación. Entonces todavía hay una cuota de pensamiento de fracaso frente, como un fracaso de la medicina, por decirlo así, frente a este proceso, y que tiene que ver con la muerte. ¿Y por qué lo digo? Porque uno ha sido precisamente entrenado para acompañar y para poder entregar terapias de soporte, y todavía estamos en deuda respecto a cómo lograr una toma de decisiones compartidas, ¿cierto? Y cómo también acompañar en el proceso de fin de vida. Para algunas personas la muerte es un cambio hacia una esperanza
de una vida eterna, y para otros el fin de la corporalidad, y donde ya terminamos, y para otras personas también puede ser un ir y volver de manera permanente y eterna. Ahora, ¿cómo nos afecta, decías tú? Yo creo que nos afecta en términos de que eso nos permite vivir consciente de nuestra finitud realmente, es decir, teniendo certeza de que no somos, que físicamente al menos nos vamos a hacer eternos aquí, y esto nos da un tiempo determinado para hacer cosas, para tomar decisiones, para distribuir nuestra fuerza, nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestros propósitos, y así una serie de otras cosas. Claro, en ese mismo punto te quería como pudiéramos profundizar cuál es el beneficio finalmente de hablar de muerte como sociedad, desde todo lo que tú dijiste, desde el punto de vista de los equipos de salud, de las personas propiamente tal, como pacientes, etcétera, las familias. ¿Cuál es el beneficio? Sí. O sea, el beneficio en el fondo es que cuando todos vamos a morir, o sea, si logramos volver a esa premisa, que es una realidad, todos vamos a morir, cuando nosotros hablamos de la muerte, lo que ocurre es que ya no nos pilla tan de sorpresa, y tenemos algunos referentes para tomar decisiones o para tratar de dar un cierre y un fin de vida acorde a lo que uno quisiera. Entonces, frente a un escenario que siempre va a ser doloroso, independiente de las condiciones en las cuales uno vaya a morir, porque puede ser algo evidentemente súper agudo, que para lo cual no estábamos preparados, puede ser una muerte que uno está esperando en términos de que está en una enfermedad larga, ¿cierto?, en un proceso agónico, pero independiente de el hablar de la muerte nos permite conocer lo que es importante y es significativo para el otro, o sea, y a mí me permite, cuando yo hablo de qué es lo que me gustaría o qué es lo que es importante para mí en el cierre de mi vida, le permite al que va a tener que a lo mejor tomar decisiones por mí, le da un marco de referencia para saber qué era lo que era importante, entonces no lo pilla de sorpresa, y de alguna manera también nos hace consciente, como yo ya había anunciado un poquito antes, que no somos eternos. Entonces, cuando yo sé que no soy eterno físicamente, o sea, bueno, no tengo el tiempo para siempre, hay cosas a las cuales le voy a tener que poner fuerza, ¿cierto? Hay cosas en las cuales voy a tener que definir cuánto voy a ocupar de mi energía, de mi tiempo, incluso de mis recursos financieros. Hablar de la muerte para nuestra sociedad en el fondo nos hace tener conciencia de que estamos aquí, y que cómo disfrutamos, aunque suene súper cliché, cómo disfrutamos y cómo nos hacemos cargo de nuestro presente. Ahora, si pensamos cuál es el beneficio para la sociedad, es decir, para todos los que como ciudadanos hablar de la muerte, yo diría que esto nos hace consciente de que no somos eternos, y que por otro lado también nos permite ayudar con información relevante en el proceso que alguien tenga que tomar decisiones por nosotros. No existe claramente un momento oportuno realmente, o el mejor momento para empezar a hablar de la muerte, pero urge hacerlo. Y yo en esto también quiero pensar que no existe una única conversación que hay que tener, las conversaciones son procesos, entonces hay momentos donde uno va a ir conversando de manera progresiva en torno a lo que es importante, qué le gustaría y qué no, quién toma decisiones por mí. Muy bien. Ahora, adentrándonos a lo que es el buen morir. ¿Qué se entiende por esta definición del buen morir? ¿Y cuál es el rol del equipo de salud en este punto? Oye, bueno, yo voy a responder todas las preguntas diciendo que todas las preguntas pueden tener distintas miradas, ¿cierto? Desde la filosofía, la bioética, la espiritualidad, desde lo legal también. Quisiéramos tener una única definición que nos sirviera como la mirada sobre la cual ir después respondiendo muchas cosas. Yo diría que para los equipos de salud, y esto centrado en el objetivo, ¿cierto?, los fines de la medicina, tiene que ver con no causar sufrimiento. Y uno de estos aspectos es importante, en que nosotros tenemos que tener claro que el ser humano o sea, nosotros somos dignos solo por ser humanos. Y desde esa perspectiva, entonces, cuando nosotros hablamos de la muerte digna, pensando en salud, hay un desde que tenemos que asegurar, y eso pensando en la integralidad del ser humano, es como aliviamos, ¿cierto?, o aseguramos a alguien que esté libre de sufrimiento físico, pero también de este sufrimiento que uno le llama el sufrimiento descrito como el sufrimiento total, porque tiene impacto en otras dimensiones de la vida. Yo diría que principalmente tiene que ver con el manejo de síntomas, pero también esto desde una perspectiva, vuelvo a decir, súper desde los equipos de salud, cómo ayudamos en el manejo, la disminución, y evidentemente en la ausencia de síntomas,
que son evidentes en el proceso de fin de vida, y estos síntomas como es el manejo del dolor, ¿cierto? Muchas veces el delirium al final de la vida, la disnea, como nosotros mejoramos y aliviamos eso, y por otro lado también cómo damos apoyo desde la perspectiva psicológica y emocional para que le haga sentido. Vuelvo a decir en esto, soy súper insistente, para que dentro de lo que se puede, la forma en que tú cierras tu vida tiene sentido con la vida que has vivido. Y en eso a veces uno también tiene que respetar cuando habla de la dignidad en el proceso, es vivir dignamente hasta el final. Igual cambia un poco el paradigma, o sea, no es al final solamente que muero de manera digna, sino que yo vivo dignamente hasta el final de mis días. Y eso como hace sentido, por ejemplo, puede ser que a mí como persona centrada en lo que yo quiero, porque por eso hablamos de una atención centrada en el paciente, en su familia, puede ser, ¿sabes qué? Si la única forma que me van a asegurar que voy a estar sin dolor es que esté en el hospital, tal vez voy a querer estar en el hospital. Y otra persona podría decir, no, bajo ningún punto, quiero estar en mi casa, como sea, acompañado en mi cama. Pero para eso es importante hacer algo súper fundamental, que es conocer de las voluntades y también de las preferencias de la persona con la que estamos trabajando. Yo trabajo en una unidad de intensivo. Obviamente, ya muchas veces estos pacientes se encuentran intubados y ahí es donde la familia es súper importante para que te diga información que va a ser relevante para ellos. Y ahora eso, te das cuenta cómo vamos escalando. Tengo una persona que a lo mejor no me puede decir cómo le gustaría su fin de vida o que es significativo, pero sí tengo a la familia, pero aquí la familia puede que si nunca habló con esta persona, no sepa. Entonces ahí es importante, finalmente no se separa la dimensión de los profesionales de la salud con la sociedad civil realmente, porque en la medida que nosotros hablamos como ciudadanos me va a proveer información para el momento en que nosotros trabajamos con ellos de manera directa. Entonces la muerte digna tiene que ver con algo que le va a dar sentido, donde vamos a tener sin duda un desde, tiene que ver con el alivio y el manejo de sus síntomas, pero también cómo ayudamos en la resolución de otros aspectos, entendiendo que la persona es una persona que es integral y hay distintas dimensiones que debemos ir abordando. Y que para esto los equipos de salud a veces son insuficientes. Necesitamos de un capellán, o necesitamos de un asistente social, o necesitamos de otra persona que pueda proveer colaboración en esos aspectos. Hablando de ese mismo punto del acompañamiento y en este contexto de pacientes COVID-19, ¿cómo favorecer que efectivamente exista este acompañamiento en el proceso de fin de vida de estos pacientes que están con aislamiento, están en corte, ya que los riesgos de estos pacientes, o sea, por los riesgos van a estar separados de la familia y los amigos? ¿Cómo se convergen esos dos puntos? Oye, lo que tú acabas de decir, Vara, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros piensamos que vamos como en diferido, entonces nosotros empezamos a escuchar de las historias y a ver de lo que estaba pasando en Italia, ¿cierto? En España, con la secreta esperanza de lo que pasara allá no pasara acá, y finalmente terminó pasando exactamente lo mismo. Entonces nosotros, claro, vimos iniciativas de videollamadas, la última llamada, empresas que se ponían con dispositivos tecnológicos y una serie de cosas. Entonces yo creo que aquí, de nuevo, es súper importante que nosotros como profesionales de la salud volvamos a algunos marcos regulatorios legales. La ley 20.584 establece que la persona tiene derecho a vivir dignamente hasta el final y al recibir acompañamiento familiar o acompañamiento espiritual si lo requiere. Y si bien estamos en un estado de excepción donde hay libertades individuales que han sido restringidas, nosotros tenemos que convertirnos, cuando digo nosotros, los equipos de salud nos tenemos que convertir en garantes de algunos de los derechos de estos pacientes. Es decir, hay una ley y nosotros tenemos que tratar de que esta ley sea cumplida. Cuando nosotros nos ponemos desde la perspectiva del cumplimiento del derecho, no de que somos un equipo buena onda que va a permitir el acompañamiento, somos un equipo que asegura el cumplimiento de una ley porque es un derecho de los pacientes, nuestra perspectiva también cambia. Bueno, el equipo de UPC del Hospital Clínico de la Universidad de Chile es un equipo histórico, referente en muchas temáticas, historia de algo que no vio, y cada uno se construye la historia como quiere. Entonces, si nosotros le permitimos y le damos elementos necesarios para que esta historia sea lo más saludable dentro del, no sé, ni siquiera sé si saludable es la palabra, pero lo menos dañino de lo que puede ser ya una situación así. Por otro lado, tenemos a una familia que no conoce los equipos, que no sabe quién está trabajando realmente con su familiar, no conoce la unidad, y muchas veces también hay culpa, porque ¿quién fue el primer caso por el cual alguien terminó después en una UCI?
y no solo en una UCI, sino que también en una serie de otras. La gente no solo muere en la UCI en estos momentos. Y aquí esta consecuencia de COVID, ¿cierto? Y de nuestras restricciones de confinamiento, de cuarentena, están impactando los fallecimientos, no solo de los pacientes COVID, sino que también de todos los pacientes y después de todos los ritos, la alteración de todos los ritos que como sociedad tenemos. Eso mismo te iba a preguntar ahora, ¿cómo ha afectado la pandemia y las medidas sanitarias en relación a los ritos, los duelos, lo que estabas conversando recién, el último adiós, la despedida, que las personas le puedan dar a sus seres queridos? ¿Y qué podemos hacer nosotros como equipo de salud y como sociedad? Sí, bueno, nosotros como equipo de salud lo que tenemos que hacer es volvernos en personas mucho más creativas, entender que tenemos una brecha en estos momentos de que cómo vamos a permitir el cierre incluso para los mismos equipos de este proceso de los pacientes que están falleciendo. En este tiempo de alta demanda laboral, o sea, claro, uno va, acompaña, se asegura que la persona esté sin dolor, esté tranquila, esté confortable, pero lamentablemente alguien fallece y sigue tu carga laboral. Entonces también como nosotros después primero promovemos entre los equipos una conversación de cierre muchas veces. O sea, bueno, esto me ha impactado, esto me pasó, en esta historia me sentí a lo mejor más representado, hicimos todo lo que había que hacer, nos quedamos tranquilos, aseguramos todo, ¿cierto? Pero por otro lado, las familias también, en ausencia de ritos tradicionales como el proceso, no sé, de ver a su familiar, la ceremonia, ¿cierto? El funeral donde va la gente, se despide, se abraza, hoy día ya ni siquiera podemos hacer eso. Entonces, ¿cómo damos sentido? Y para eso a veces hay, no sé, en minutos de despedida que uno hace, compras, no sé, de árboles para que se planten en honor a la persona que falleció. A veces también se deja, lo que tradicionalmente conocemos cuando tú dejas alguna corona de flores o alguna otra forma que sea significativo para otras personas. Y en eso cada vez la gente está tratando de ser un poco más creativa. Y lo que ha significado los funerales y los ritos hoy día es que es el número muy reducido de personas, y después en realidad no sabemos cómo acompañar. Y no sé si tenemos que saber realmente cómo acompañarnos, pero al menos decir estamos aquí. Y tu dolor es mi dolor, nos dolemos. Ahora, si tú me preguntas, lo voy a decir aquí al tiro, es que yo siento que como sociedad, hoy día como sociedad, nos falta un minuto de parar todos y decir, nos dolemos de nuestros más de 30.000 muertos, que sabemos que es por COVID, ya, bueno, con las diferencias que existen en los números, pero además todos los otros fallecidos que no tuvieron su cierre por las restricciones que hay. Entonces no hemos parado como Estado para decir, lamentarnos de nuestra pérdida. Ayer murieron 170 personas, salió ese número. ¿Qué es 170 personas? Es un avión, o sea, se nos están cayendo aviones todos los días en nuestro país, y es como, cuando convertimos el número en eso, realmente uno dice, o sea, rayo, es mucho, es muchísimo. Exacto. Y mira, otro punto que quería tocar contigo es algo que dentro de lo que el tema ya es tabú, algo que aún más se oculta, y es hablar a los niños, cómo educar a los niños y niñas frente a la muerte. O sea, por ejemplo, en general las experiencias personales o que yo conozco, o que a mí me pasó también, cuando uno es chico y muere alguien, es como, casi que es como que con suerte te lo cuentan. Nunca fuiste al funeral, nunca presenciaste nada, nunca lo viviste realmente. Entonces pasa que con los niños es aún más ocultar este suceso que a todos nos va a pasar. Entonces, ¿cómo hacerlo ahí? O sea, bueno, y eso es, es una gran pregunta. Nosotros como les contaba, yo formo parte de un grupo que se llama Proyecto Moquita. Ahí promovemos una iniciativa que se llama Dead Café. Nosotros lo hemos chilenizado, se llama El Tinto de la Muerte. Hoy día se hacen virtuales. Y ha sido una temática precisamente cómo conversar con los niños acerca de la muerte. Pero al final los niños son más simples de lo que nosotros quisiéramos, entonces, o de lo que nosotros nos imaginamos realmente. Un niño te va a hacer una pregunta y uno le responde hasta lo que ellos te preguntan. Entre los adultos nos complicamos y tratamos de dar más, ¿cierto? Pero el niño quiere saber una cosa, ¿está o no está? No está. Pero
también eso es una transición que hemos vivido como sociedad, porque antes los funerales eran 3 días en las casas, los niños veían que los abuelos dejaban de estar, ¿cierto? Que fallecían, que había un dolor que era compartido, la gente visitaba las casas, llevaba flores y se cerraba el proceso. Hoy día no, y piensen que hoy día encima estamos de hace un año con mucha restricción. No nos vemos con nuestros familiares cuando vivimos en casas separadas, o si es que nos vemos desde lejos y de repente alguien se enfermó y no lo viste más, no supiste nada más de la persona. Yo entiendo, claro, no es llegar y activar las videollamadas con los niños, eso también requiere una preparación del niño, requiere una evaluación por un equipo de psicólogos, psiquiatras, para ver en qué momento, qué decir, ¿cierto? Y qué ir respondiendo, pero en general las conversaciones que uno tiene con los niños son procesos. O sea, no voy a decir todo en una única conversación, pero si ya nos estamos enfrentando a un resultado inminente, es decir, inminente que esta persona va a fallecer, es algo que uno tiene que empezar a hablar y preguntar. Muchas veces uno le dice, ¿qué te gustaría saber? No sé, de tu tata, está enfermo, de tu abuela. Yo me acuerdo hace muchos años, 4 años atrás, mi papá estuvo enfermo y nosotros no le decíamos nada a mi sobrina, la mayor, y que precisamente ella se daba cuenta de todo. O sea, que encima pensar que no se dan cuenta es iluso. Uno se crea una realidad paralela como adulto. Y ella, sin más, un día fue y le dijo a mi papá, hola tata, yo sé que tú estás enfermo, ¿te vas a morir? Así. Mi papá le dijo, no, bueno, no sé, por eso me voy a tratar. Ah, ya, eso quiero saber. Listo, o sea, era lo que necesitaba saber. No empezamos en proceso, oye, bueno, mira, va a recibir tratamiento y todo. No, ella necesitaba saber, ¿te vas a morir ahora? No. Bueno, en realidad no lo sé. Y eso yo creo que con los niños tenemos que responder lo que ellos quieren saber, ahí hasta donde quieren saber. Preguntas simples, respuestas simples. Eh, como para cerrar un poquito el tema y las reflexiones, creo que definitivamente fue un muy buen espacio de reflexión, de conversar en torno a la muerte. Creo que si es que alguien pudo abrir un poco más su mente y que sea ya parte de una conversación familiar, con amigos, etcétera, creo que pudimos haber cumplido en parte y haber aportado en con este granito de arena. Si nos puedes comentar lo del proyecto Moquita, por si hay gente que se interesa y quiere meterse en la página web o entrar en estas charlas para que nos comenten. Sí, bueno, el proyecto Moquita nace hace un par de años atrás, precisamente de una iniciativa inglesa que se llama Dead Café. Los ingleses toman café o tortita o té y conversan en torno a la muerte. Nosotros empezamos hace 4 años atrás con Jorge Brown, que es un geriatra, y Matías Rips, que es ingeniero, y más un grupo de consejeros de distintas áreas, abogado, bioético, también del mundo de las letras. Y lo que hacemos precisamente en ese momento nos convocamos a través de las redes, la página web, Instagram. Bueno, entonces convocamos a través de las redes, nos juntamos puros desconocidos, alrededor de 15 personas, para hablar en torno a la muerte. Y hablar en torno a la muerte, pero sin agenda, sin tener que llegar a una conclusión y sin tratar de convencer al otro, que eso era muy, realmente la riqueza estaba en eso, en que podíamos sentarnos 15 personas que no nos conocemos para hablar y opinar en torno a una temática que nos une, pero que al mismo tiempo nos permite tener una experiencia personal y una creencia de manera individual, y donde lo que yo creo nutre y también le permite al otro mirar desde otro punto de vista un mismo tema. Me parece un muy buen espacio de análisis y que la sociedad civil pueda unirse. La página web es proyectomoquita.cl. Sí. Y tienen un Instagram también. También. Sí. Para que la gente pueda... Y un Facebook, pero ahí se nos nota que no somos tan millennials. Sí. Bueno, Verónica, muchas gracias por el espacio, por las reflexiones de hoy. Creo que fue muy provechoso para todos. Sí, muchas gracias, bueno, a ti, Bárbara, por la oportunidad de compartir de manera muy natural un tema que precisamente es natural, y también muchas gracias a la iniciativa de rescatar lo que estamos haciendo como hospital y como universidad en este podcast. Muchas gracias. Dirección de Innovación, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.